Bienvenida, diputada Cristina Girardi. El diario La Razón se honra de tenerla en esta tribuna para conversar de un tema muy especial. Usted presentó el año 2019 un proyecto de ley sobre educación emocional en Chile. ¿Cómo De está? acuerdo. Muy bien. Eh, Buenos días. Gracias por la entrevista. Bien, nosotros en el diario La Razón miramos un poco el futuro también en términos de tendencias, de temas que llegan a las personas, a las comunidades, y lo que usted plantea es algo que plantea como proyecto de ley el 2019, pero que se justifica mucho más después de haber vivido una pandemia en donde la salud mental de la población, el tema del confinamiento, la angustia, la depresión, empezaron a cundir por Chile. Y en ese sentido, la juventud, la niñez, que estuvo, digamos, impedida de relacionarse, de poder estar con otros jóvenes y niños, lógicamente genera situaciones estresantes. Eh, Siempre se habla de inteligencia emocional, pero nunca nadie había planteado educar en lo emocional. Por favor, ¿por qué no parte por esa parte? ¿Por qué, cómo, qué la motivó a generar este proyecto de ley? Bueno, muchas gracias, Hernán, por las preguntas y por el interés por este tema, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que me motivó, quería partir por ahí, tiene que ver con la experiencia personal también, ¿no? Yo soy madre de 3 hijos, ¿no? Uno de ellos ha tenido diagnósticos de espectro autista, ¿no? Muy leve, pero eso implicó que es un niño obviamente muy diferente a otros, ¿no? Y estos niños en general, no es solo mi experiencia, es la experiencia de muchas mamás, de muchos padres, que estos niños son permanentemente expulsados del sistema, ¿no? O sea, de hecho, a mi hijo lo habían echado de los colegios, o sea, a los 9 años ya lo habían echado de 3, 4 colegios, ¿no? Entonces, en definitiva, eso hace que estos niños no tengan un lugar en el mundo. O sea, la educación que se supone que está orientada a todos los niños y niñas, ¿no? Para acompañarlos en su proceso de desarrollo en todas las etapas de la vida, a estos niños obviamente no los acompaña, más bien los examina, los da, ¿no? Y muchos de los niños hoy día es uno de los países que más considerados como niños enfermos por el sistema educativo, ¿no? Y esos niños para poder estar en el sistema tienen que estar medicados, ¿no? Y eso nos llevó, por ejemplo, a aprobar una ley, que me demoré mucho también en lograr que se aprobara en el Parlamento, es impedir, ¿no? que los colegios, las escuelas o cualquier establecimiento de cualquier nivel ya de los niños exija que los niños tengan que estar medicados para permanecer en el sistema escolar, ¿no? Porque eso se hace en Chile, ¿ya? Aprobada la ley, todavía se hace, ¿no? Y también tenemos también una superintendencia que no, si bien aplica multas, ¿no? Cuando estos son denunciados, estos casos, no hay una autoridad, no hay una superintendencia, no hay un ministerio que promueva efectivamente que esto no se haga. Y esa ley también establece que los establecimientos están obligados a desarrollar iniciativas dentro del ámbito pedagógico, ¿no? Y no de salud, digamos, no del contexto de enfermedad, dentro del contexto pedagógico, como el yoga, la danza, o iniciativas prácticas contemplativas, ¿ya? Para que los niños logren superar quizás muchos los problemas que traen desde las casas, ¿no? Ese es uno de los temas, ¿no? De cómo la educación en Chile, junto con elementos como el CIMSE, con herramientas como el CIMSE, ¿no? Discrimina.
se han dedicado de alguna manera a coercionar el sistema educativo, a coercionar a los niños, coercionar a los profesores, en una lógica que impera en Chile, ¿no? Es la lógica del mercado, de la competencia, ¿ya? No de la colaboración, donde tú tienes que, de alguna manera, a través de estas pruebas estandarizadas que plantea el CIMSE, lograr puntajes que hacen que también, no solo el niño, sino que la escuela, el profesor, todos ya se manejen una lógica de rendimiento, ¿ya? Donde tú tienes que rendir. Claro, ranking siempre, claro. Claro, y no donde el CIMSE además, más del 76% de los indicadores del CIMSE son de carácter cognitivo, ¿no? Y solo el 24% son de carácter integral o emocional, por decirlo, que tiene que ver con la autoestima de los niños, de los temas de la convivencia, de la relación entre sus pares, ¿no? Todos estos indicadores, cada uno de ellos solo vale un 3%. Yeah. Y el total, ya, un 24%. O sea, Chile ha decidido que su sistema educacional, ¿no?, tiene que apuntar hacia una lógica de rendimiento, ¿no?, de rendimiento supuestamente intelectual o académico, ¿no?, en detrimento de aquellos aspectos que te hacen ser humano. ¿no? Exacto, que tiene que ver con la las habilidades blandas que después se exigen también en el trabajo, que son primordiales. Claro, pero además lo que demuestra hoy día todas las investigaciones es que el desarrollo emocional de los niños y niñas es la base para cualquier aprendizaje de cualquier índole, incluyendo el intelectual. Si no hay desarrollo emocional, ¿ya?, tú no puedes alcanzar, ¿ya?, el máximo de tu potencial, incluso el intelectual, si lo intelectual fuera lo que realmente le interesa al país, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hace que tengamos la sociedad que tenemos, además, ¿no? Una sociedad absolutamente violenta, ¿ya?, una sociedad en la cual los individuos no son responsables, ¿ya? Una de las características de nosotros como sociedad es que nunca nosotros somos responsables de nada, ¿no? La culpa siempre la tiene el otro, ¿ya? No hay una educación para el desarrollo de la conciencia de nosotros como seres humanos, ¿ya?, de nuestras posibilidades, de nuestros límites, de nuestros errores también, ¿no? Versus tampoco una conciencia del otro, ¿no? No hay una conciencia de respeto del otro, no hay una conciencia de escuchar al otro, ¿no? Todo esto lleva a impactos que son el tipo de sociedad que hemos venido creando, donde el objetivo siempre es eliminar al otro, ¿no? Y eso tú lo ves en los debates políticos también, ¿no? En cómo la política, claro, sí, que es fiel reflejo de lo que somos como educación, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante. Todo eso me ha llevado, ¿ya?, después yo llevo muchos años peleando por estos temas en educación, y donde los paradigmas que tenemos son brutales, ¿no? Yo cuando presenté este proyecto de ley que te mencionaba, que fue anterior al de educación emocional, de que las escuelas no puedan condicionar que los niños estén medicados para asistir. ¿Y cómo ha sido la aplicación de ese proyecto de ley, digamos, para no...? Esa ley, eso ya es ley. Ya, es ley, pero ¿se ha implementado ya? Ya, cuando es lo que yo te planteaba al principio, claro, no hay una promoción desde la autoridad ya a difundir esta ley, ¿no? Simplemente es acción-reacción. Cuando hay una denuncia, aplican multa, ¿no? Pero la autoridad no se ha dedicado, por ejemplo, a promover políticas que tengan que ver con esto. O sea, la autoridad está mucho más en sintonía con esta aplicación CIMSE, ¿ya?, esta lógica CIMSE. Acuérdate que este proyecto, esta ley que se aprobó, es una iniciativa parlamentaria, no es una iniciativa desde el ministerio, y es más, tuvimos muchos obstáculos desde el ministerio para que esta ley se aprobara, ¿no? Fue la Cámara de Diputados finalmente que logramos que tomáramos conciencia de esto. Yo tuve apoyo muy transversal de parlamentarios, por ejemplo, como no solo los de oposición hoy día, ¿no? Como son
Camila Vallejo, el diputado Venegas, o los del Frente Amplio, que son los que aprobamos este proyecto y que lo impulsamos, ¿ya? Sino que también tuvimos mucho apoyo, por ejemplo, de parlamentarios como de la Comisión de Educación, como el diputado Belolio, ¿ya? O la misma diputada Hoffman, ¿no? Que finalmente terminan, ¿ya?, convenciéndose de que esto es una necesidad importante, ¿ya? Pero esos mismos diputados siguen defendiendo el CIMSE. Claro, o sea, el tema es que impactar sobre el sistema con un cambio tan profundo deja la ley en letra muerta, porque si no hay un aterrizaje a políticas decididas de la autoridad, además que la autoridad ministerial de educación tiene todo tercerizado en los municipios, y los municipios en las corporaciones, y hay un sistema educativo que también está por el lado de una universidad, digamos, dije universidad, pero de una educación en todos los niveles que está cruzada por el mercado. Entonces el mercado esto no lo toma porque no le renta. O sea, está el lucro implícito. No sé si Claro, comparte... porque además, no solo hoy día, que se supone que, claro, frente a eso alguien te podría decir, pero hoy día no hay fines de lucro, ¿ya?, en la educación pública, por lo menos en aquella o en aquella que el Estado financia, ya que son también los particulares subvencionados. Pero el sistema, o sea, el financiamiento del sistema se basa en esto. Claro. O sea, la subvención educacional, que es el otro gran problema que tenemos, el sistema de financiamiento, pues está todo vinculado, ¿no? El sistema de financiamiento está vinculado a que tú tengas una determinada matrícula, 40 alumnos por curso como mínimo para poder financiar el sistema. ¿Ya? Pero además, ¿ya?, un colegio donde se publican los resultados CIMSE, tú dices, yo soy el mejor, eso también es lógica de mercado, en el sentido de que yo compito con el otro para tener los mejores puntajes, porque no son los mejores resultados desde el punto de vista educacional, no, porque claro. Paralelamente todos los estudios y las investigaciones, ¿ya?, dicen que el CIMSE limita los aprendizajes, ¿ya?, impide los aprendizajes, y de hecho hay un estancamiento, a pesar de que a los niños los entrenan, ¿ya?, los hacen pero los van entrenando un poco mecánicamente a contestar test, que se acostumbren a desarrollar una habilidad, digamos, frente a un test, pero no es que le hagan una visión crítica, comprensiva de la realidad, no, nada de eso. No te enseñan a pensar, o sea, el Exacto. sistema en Chile no te enseña a pensar, te enseña a repetir, ¿ya?, y te enseña a memorizar, y te enseña, es como un entrenamiento, esto no es educación, ¿ya? Es como si tú tuvieras, es absolutamente desde la lógica, además conductista, ¿no? O sea, yo acción, reacción, ¿no? O sea, yo frente a esta pregunta hay una sola respuesta, ¿ya? No hay posibilidad de asociar otras cosas, no hay posibilidad de ampliar, ¿ya?, tu capacidad de mirar el mundo de distintas maneras, ¿ya? Que eso es inteligencia emocional a la larga, ¿no? Que tiene que ver con poder mirar algo desde distintas perspectivas, y eso hace que tú puedas respetar al otro también, ¿no? Donde no solo hay una sola respuesta, que es la mía, además, ¿no? Sino que puede tener... Ahora, si a esto se le agrega, digamos, este fenómeno de la pandemia, esta situación en que ha vivido la niñez, yo lo digo por mi nieta, que chiquita, que no ir al jardín realmente la angustiaba, y tener que acostumbrarse a clase por pantalla, ¿verdad? Lógicamente, genera un vínculo mucho más grande con sus padres, que están ahí casi de maestro, pero lógicamente la relación con otros niños, que es indispensable, realmente le falta, y para ellos, digamos, 2 años en 6 es casi la mitad de su vida. Entonces, lógicamente, la incidencia en su formación es muy importante. Entonces, por eso me gustó mucho el proyecto de la enseñanza emocional, porque el profesor está marcado por este sistema que usted señalaba, que es un sistema cruzado por el mercado, por la competencia, por la captación de clientes, porque esa es un poco la idea,
porque Sí. el ranking de supuesto éxito de los colegios, o sea, eso lógicamente atenta en contra de una disposición para tratar los temas, las habilidades blandas, porque los profesores no tienen esas habilidades blandas, o sea, no, le han sesgado. Yo me recuerdo los profesores normalistas de antaño, que eran por vocación, con 3 años en escuela rural, que después venían al aula con inventiva, con creatividad, con desarrollando el descubrimiento del conocimiento, no la imposición de materias y memorizar, sino que, o sea, eso se extraña, y por eso la educación pública de 50 años atrás era una educación, era la mejor educación, digamos, era donde iba, era de movilidad social, era democrática porque estaban pobres y ricos en la misma aula, sentados en el mismo banco. O sea, esa realidad, todo eso, la segregación también de lo social, de los colegios, o sea, todo eso es parte del sistema. Entonces, O sea, es la misma lógica, la ¿no? misma De lógica, claro. hecho, Ahora, de- en cuanto a, a meter en la currícula, digamos, de la educación, a nivel de todos los niveles, la enseñanza emocional, es realmente disruptivo para el sistema, porque, ¿cómo? Porque le cambia todo, le cambia, o sea, no cree, diputada, que en este momento ese proyecto debería convertirse en una propuesta a la Convención Constitucional, de alguna manera canalizarse, porque ahí es donde se está labrando las reglas del nuevo pacto social de la sociedad chilena? ¿No cree que insistir una ley que ha quedado dormida, como tantas leyes y proyectos buenos que quedan dormidos, ¿verdad?, en los casilleros ahí del Parlamento? ¿No es momento de levantar esta propuesta para que se incluya dentro de las miradas de futuro de la educación chilena como una mirada sistémica, dentro de la Constitución, dentro de los principios de lo que debe ser el derecho a la educación en Chile? sí. Bueno, yo esperaría que la Convención Constitucional efectivamente tomara en consideración esto, ¿no? O sea, yo creo que hay conciencia que en la Convención de que la educación en Chile tiene que cambiar, ¿no? O sea, y tiene que cambiar hacia una lógica de verdad de formar seres humanos y no, no finalmente estos como eslabones de una cadena productiva finalmente, ¿no? O sea, que son ciudadanos sin conciencia. Nosotros estamos formando ciudadanos. La educación emocional, ahí es súper importante, que no es tampoco se trata de entrenar en la emoción tampoco, ¿no? O sea, es como, esto no es un tema conductista, es que tú te logres conectar contigo, y que te logres conectar con el otro, que logres entender qué te pasa como ser humano, ¿no? La educación emocional tiene que ver no con reprimir las emociones, no decir, no, no me puedo enojar, no, no, sino que entender por qué tú tienes una emoción frente a determinadas situaciones y frente a determinados estímulos, ¿no? Y cómo efectivamente puedes convivir con eso, ¿no? Y cómo puedes tú desarrollarte con eso, ¿no? En el fondo tiene que ver con el aspecto más profundo del ser humano, que es la conciencia, ¿no? Y eso claramente a este país no le ha interesado, no le ha interesado tener ciudadanos conscientes, ¿no? Es mucho más fácil dominar ciudadanos inconscientes, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con cómo, qué tipo de sociedad queremos hoy día en Chile construir. Yo creo que la Convención Constitucional es precisamente, se genera como un espacio de ruptura de toda esta lógica, ¿no? ¿No? Y yo espero que ellos lo asuman. Ahora, nosotros en la comisión, bueno, yo estoy planteando reiteradamente al presidente, que es hoy día el diputado Mario Venegas, de la necesidad de avanzar, ¿no? Que lo podamos ver, al menos iniciar la discusión Claro, para, generar el para que, debate, claro. para Y, que esté además en sintonía con lo que está discutiendo hoy día, que se generen debates que se puedan conectar entre lo que está haciendo la Convención Constitucional y lo que está haciendo el Parlamento, ¿no? Entonces, que podamos escuchar, ¿ya? Voces que van hacia allá
y que también ahí se ponen los énfasis, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, obviamente, bueno, en este proyecto participamos tanto la diputada Vallejo, lo trabajamos muy cercanamente con Camila, porque Camila quedó de alguna manera dentro de la ruptura del paradigma, ella quedó de ajustar o de modificar junto con esta ley todo lo que tenía que ver con la JEC, ¿ya? Con la jornada escolar completa, que de alguna manera el propósito de la jornada escolar completa fue avanzar hacia este carácter no tan restrictivo de la educación chilena y de poder ampliar, ¿no? De hacer cosas más que tenían que ver con el arte, con la meditación, claro. con la naturaleza, ¿no? O sea, Ramos electivos, claro. el vínculo con la naturaleza, desde el punto de vista de cómo somos seres humanos, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos hemos roto nuestro vínculo con la naturaleza, y eso también ha impactado, ¿no? Ha impactado desde el punto de vista de cómo nosotros somos seres humanos que estamos rotos, ¿no? Que estamos fracturados de alguna manera, y cómo la reconexión con la naturaleza te permite generar ¿ya? Este desarrollo emocional y este desarrollo de la conciencia mucho más potente, en vínculo con un entorno del cual tú formas parte y no estás dividido, ¿no? Entonces, con Camila trabajamos mucho ese aspecto, ¿no? Y también invitamos a prácticamente todos la gran cantidad de expertos que vienen trabajando todos estos temas hace mucho tiempo, ¿no? Teresa Flores, que ella hoy día es la que está a cargo del Consejo de Evaluación del sistema, de ver cómo se está implementando el nuevo sistema de educación pública en Chile, ¿ya? Y ella ha desarrollado muchísimas investigaciones, ¿ya? En su doctorado respecto del impacto del SIMS en la educación chilena, ¿ya? Y los impactos negativos, ¿ya? Donde ella dice, el SIMS no genera aprendizaje, al contrario, ¿ya? ¿Ya? Se han estancado los aprendizajes en Chile a raíz de esta lógica de entrenamiento y de alcanzar estos puntajes en las pruebas estandarizadas, ¿no? Y estar bien posicionados en los rankings. Eso ha ido en detrimento de la posibilidad de que la educación en Chile mejore, ¿ya? Trabajamos mucho con Verónica López también, que está a cargo de organizar, ella forma parte de una organización de toda Latinoamérica respecto del tema de la convivencia, ¿no? De cómo nosotros, ¿no? De cómo mejorar y de cómo también la lógica chilena ha obstaculizado y ha puesto en jaque la convivencia nacional, ¿no? No solo al interior de las escuelas, ¿no? Entonces, trabajamos con Alejandra Falabella, con muchos de los expertos que vienen trabajando en este tema, incorporamos también mucho a Juan Casasus, ¿ya? Juan Casasus es uno de los padres de la educación emocional en Chile y en el mundo, ¿no? Y es una persona que es chileno y él ha trabajado mucho estos temas. También Felipe Lecalenier, ¿ya? Que es un psicólogo que viene diciendo ya hace rato, no con la pandemia, ¿ya? Solamente, sino que antes de que Chile tiene los peores índices de salud mental en niños, ¿no? A nivel escolar y muy pequeños, ¿no? Entonces, hemos venido recogiendo y integrando a un mundo y a un universo de investigadores, de pensadores que vienen hace rato impulsando estos cambios y que no son escuchados por la autoridad. Juan Casasu es una persona mayor, ¿verdad? Viene años trabajando en estos temas. Claudio Naranjo, que también fue uno de los grandes impulsores de la educación para la conciencia, ¿no? Son chilenos, ¿no? Y Claudio Naranjo ha tenido una resonancia a nivel mundial, y sin embargo en Chile nunca las autoridades... O sea, hay fortalezas intelectuales suficientes como para que esto empape al sistema educacional. Porque cuando se habla de educación de calidad, no es una educación pragmática, es una educación que forme personas y que llegue justamente a generar colectivos que trabajen en cooperación, en tolerancia, en entendimiento, en proyectos comunes. O sea, todo lo que es asociatividad pasa por romper los paradigmas de individualismo que nos han impuesto. Porque los niños
el trabajo colectivo, el trabajo de generar comunidad, es parte de lo emocional, pues, es parte de querernos, es parte del afecto. Y esa parte es lo que nos está pesando, y por eso estamos peleando por un cambio de sistema. Se levanta la consigna educación de calidad, pero se sigue todavía con los paradigmas insertos en el sistema hasta ahora. No se puede sacar de golpe 48 años de un modelo, ¿verdad?, que nos ha marcado en el individualismo. Esta propuesta de educación emocional requiere instructores, monitores, que los padres, los profesores, o sea, todo el sistema educacional se empape de estos nuevos paradigmas y, no sé, yo creo, ahí le doy mi opinión, yo creo que un proyecto de ley es importante porque mandata, ¿verdad? Ordena políticas públicas que se desprenden de esa ley, pero más que nada yo veo que debe partir en un nuevo escenario de un Chile participativo, de que también esto se genere con una gran participación de los colegios, el colegio de profesores, de las comunidades educacionales, de los padres y apoderados, de todos los eslabones, y que esto permee también en los distintos niveles, porque esto parte desde el jardín hasta la universidad. Entonces, como usted lo plantea, incluso usted plantea una estructura programática para que esto se vaya insertando, ya aterrice a los programas educacionales. Entonces, ¿no cree que es necesario que este proyecto de ley se socialice, se haga participativo? Porque usted me nombró una gran cantidad de expertos, hay una gran batería de neuronas que están apuntando en este proyecto, pero yo creo que este proyecto está desconocido, no lo he escuchado en las comunidades, en los territorios, como se habla ahora, ¿ya? Nosotros mantenemos muchas conversaciones por la vida, ¿ya? En donde hemos ido siguiendo este proceso desde el estallido social hasta la fecha, y he hablado con psicólogos donde han planteado, digamos, el riesgo de la desesperanza aprendida, de esta depresión generalizada, de bajar los brazos, de que esto no puede cambiar, y su proyecto es de cambio al fondo, de cambio profundo. Entonces, trabajarlo solamente a nivel cupular, de un nivel intelectual de la materia, yo creo que esto tiene que traducirse en una agitación social de las comunidades educativas en los territorios. ¿No le parece que hay que bajarlo a la opinión pública, a la dueña de casa, a la mamá que usted planteó que tiene un problema de un niño con algún problema de comprensión, es diferente y es marginado en la escuela? O sea, toda esa experiencia yo creo que amerita un trabajo de difusión y de participación popular. ¿Qué le parece a usted? No, de todas maneras, bueno, uno de los actores importantes que no alcancé a mencionarte fue el Colegio de Profesores. Este proyecto también nosotros lo trabajamos con los profesores, o sea, ellos fueron activos, ¿no?, en la elaboración de este proyecto, ¿no? Ahora hay que recordar que este proyecto es de iniciativa parlamentaria, por lo tanto, muchas de las cosas que debiéramos hacer no pueden estar porque si no el proyecto se hubiera declarado inadmisible, ¿no? Entonces, es súper importante también la participación del Ejecutivo en esto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy relevante señalar eso. Y lo otro es decir que nosotros hicimos varios encuentros y seminarios con la comunidad para poder formular el proyecto. Nos reunimos con apoderados, hicimos seminarios, recogimos información con respecto al tema de la JEC, por ejemplo, y yo creo que bueno, Chile para mí es un país que está un poquito dividido, ¿no? De repente, o sea, emocionalmente yo creo que estamos fragmentados, ¿no? De repente peleamos por la educación pública, gratuita, de calidad, en el 2011, ¿no? Y cuando asume Bachelet empezamos con movimientos que decían, no, queremos pagar la educación, queremos aportar para la educación de nuestros hijos, ¿no? O sea, se generan estas dicotomías en una sociedad que precisamente yo creo que no ha tenido la posibilidad de generar reflexiones profundas,
¿no? Porque la educación no nos lleva a eso, ¿no? Nosotros hoy día más con la forma en que se manejan los vínculos y las reflexiones a nivel social son a través de las redes, ¿no? Donde lo que impera es la superficialidad, no la profundidad, ¿no? Entonces yo creo que el desafío desde el punto de vista de la educación emocional, que en el fondo es la educación para el desarrollo de la conciencia, es vital. Es vital hoy día mucho más que nunca, no solo por la pandemia, sino que por también la forma en que la sociedad en el mundo está viviendo, ¿no? Que esta, quedarse en la superficie, ¿ya? En la no conexión, yo no le veo la cara al otro, ¿ya? Yo no interactúo, ¿ya? Físicamente ni emocionalmente con el otro a través de las redes sociales, ¿no? Hay un autor que yo he estudiado mucho, que es Boris Cyrulnik, ¿no? Que es un psiquiatra francés, él es etólogo también, estudia mucho el comportamiento animal, y él viene hace muchos años en Francia trabajando con lo que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Y ha estudiado muy en profundidad lo que tiene que ver con el apego y el amor, ¿no? ¿No? Y él dice, tiene una frase que a mí me parece magistral, ¿no? Que dice que si el águila conociera al conejo, no se lo comería, ¿no? O sea, si tú realmente interactúas, te vinculas con el otro, no lo vas a querer destruir, ¿ya? No lo vas a querer eliminar, ¿no? Y eso es parte de la educación, es parte de la conciencia, ¿no? El escuchar al otro, escucharse a sí mismo, ¿no? Yo creo que eso es lo que, de alguna manera, la educación debiera ser el centro, ¿no? El centro del foco de la educación debiera estar ahí, ¿no? Y no en los aspectos que tú obviamente vas a generar igual aprendizaje. O sea, en la medida en que tú tienes desarrollado el aspecto emocional, vas a desarrollar aprendizaje, ¿no? De índole cognitivo, si es que efectivamente te interesa tanto, y efectivamente como seres humanos igual nos interesa aprender, ¿no? Nos interesa, somos curiosos por naturaleza, ¿no? Nos interesa entender ciertos fenómenos que ocurren, ¿no? Pero eso tiene una base, ¿no? Y esa base tú no puedes construir un edificio si no hay cimiento, ¿no? Y en el fondo eso es lo que yo creo que es el objetivo, lo que tenemos que alcanzar. Y efectivamente nos interesa mucho difundirlo, ¿no? Y de hecho yo estoy ahora en una campaña fuerte por difundir y por volver a poner este tema y que no nos gane la coyuntura, ¿no? Porque en esto siempre te gana finalmente el proyecto que ingresó, que tuvimos que, todos los proyectos que tuvimos que tramitar en pandemia, ¿no? Para el tema del retorno a clase seguro, toda esta lucha que hemos tenido además con un ministerio que yo creo que, yo no acuso a este ministerio particularmente de la ceguera, ¿no? Yo creo que los gobiernos nuestros también, y de hecho yo tuve que pelear mucho con mi gobierno, ¿no? Con el gobierno de Izaguirre, cuando estuvo como ministro Izaguirre, cuando estuvo la ministra del Piano, quizás con Adriana uno se puede vincular un poquito más, porque ella tiene inteligencia emocional, ¿ya? Pero no logramos desarticular la lógica, ¿no? En los proyectos de nueva educación pública no logramos cambiar el sistema de financiamiento, ¿ya? Esta lógica del voucher, de que estimula un sistema perverso, no logramos cambiar el tema del CINCE, ¿no? Entonces yo creo que no es solamente este gobierno, ¿ya? Sino que todos los gobiernos que hemos tenido no han tenido la visión, ¿ya? De cómo hacer una sociedad de verdad que pueda ser más solidaria, como tú decías, yo creo que genuinamente solidaria. es el modelo que empapa Claro, todo, que envuelve todo. Entonces, así es. O sea, está todo conectado, ¿no? todo Y es muy conectado, claro, difícil romperlo. claro. Entonces, Además, tú rompes una cosa que tú sacas, el CIMSE, y se derrumba todo el sistema, ¿ya? Porque es todo, o sea, el pago de los profes, todo está, todas todo las está en subvenciones ligadas función, ¿no? a la asistencia a El clases, financiamiento de claro. las escuelas, todo está en función de esa lógica que en definitiva es la que no nos permite crecer, ¿no? O sea, yo creo que hemos construido una muy buena cárcel.
Este ejecutivo está terminando, se podría decir que terminó ayer, ¿ya? O sea, está en sus últimos 3 meses, ya es imposible pedir algo de voluntad política cuando ya nunca existió, ¿verdad? En este último tiempo. Pero sí es el momento preciso para instalar este tema en los programas presidenciales del próximo gobierno, que se supone va a ser un gobierno en sintonía con los sentires ciudadanos, con la Convención Constitucional, el que tiene que implementar la nueva Constitución, ¿verdad? Entonces, es en ese proceso, es una coyuntura súper importante para que se reflexione en educación en términos sistémicos. Y este proyecto aporta a lo medular del tema. O sea, reencontrarnos como chilenos no puede ser un eslogan, no puede ser una expresión de deseo, tiene que ser una forma práctica de empezar a mirarnos distintos. Y eso, en ese sentido, yo cuando leí el proyecto, en términos de todo lo que está en su puntualizado, en su propuesta básica, yo creo que es muy profundo. Yo he sido educador muchos años y sé lo que es trabajar con niños y sé cómo la emoción afecta el aprendizaje. Y cuando un niño, por ejemplo, tiene un quiebre del matrimonio de sus padres o del trabajo de sus padres y queda solo y queda al medio de un problema emocional, afectivo, o sea, ese niño pierde capacidad de aprendizaje, necesita contención, necesita los amigos, o sea, y eso es emoción, o sea, y por eso él puede salvar esa brecha, ese problema de que le bajan las notas, lo puede remontar con el afecto de la comunidad que lo acoge, y eso es netamente emoción. Entonces, como el ejemplo que planteaste tú al inicio de la conversación, ¿verdad? Frente a los niños con diferencias, digamos, de aprendizaje, que son, digamos, con miradas distintas, y que no por eso los van a sacar del sistema para tener éxito, ¿ya? Eso que hay colegios que echaban a los niños que no tenían un promedio 5,5 para abajo, lo echaban del colegio porque le echaba a perder el promedio, porque así de cruel es el sistema. Entonces, claro, bueno, entonces, nosotros hemos planteado en claro, relación a eso que este sistema además es neodarwinista, ¿no? claro, En el sentido de que está hecho para los exitosos, ¿ya? claro, Y los que tienen dificultades, ¿ya? Tienen que desaparecer. ¿Ya? claro, Eso es lo que plantea la teoría neodarwinista, ¿no? claro, Que hay superiores, hay inferiores, ¿ya? Y los superiores son los que ganan, claro. ¿ya? Es la ley del más fuerte. Y esa es la educación que nosotros tenemos, ¿ya? O sea, es tan brutal, ¿ya? Es tan brutal como eso. ¿Ya? Y yo creo que cuando yo lo planteo así, me dicen, no, es que tú eres muy exagerada. Yo lo veo así, yo creo que muchos niños lo ven así, lo viven así. ¿Ya? Todos aquellos niños que tienen dificultades de aprendizaje o todas aquellas mamás, ¿ya? Cuyos niños son coercionados para que se mediquen, ¿ya? Para entrar dentro de una normalidad, ¿ya? Que permita que ese niño ingrese a la posibilidad de educarse y pueda acceder a su derecho de educación. O sea, mira lo enfermo que estamos como sociedad, ¿no? Que un niño tiene que estar drogado Claro. para poder aprender. ¿Ya? A ese punto hemos llegado, ¿no? Y yo creo que el nivel de inconsciencia respecto de esto a mí me sorprende, ¿no? Yo cuando presenté esta ley que ya se aprobó, que era para impedir que las escuelas obligaran a los niños a medicarse, la primera reacción de mis pares, ¿no? De mis pares compañeros diputados y diputadas fue, pero ¿cómo no vamos a medicar a los niños? ¿No? Entonces yo le dije, bueno, entonces partimos de la premisa que son los niños los que están enfermos, no el sistema. ¿No? No hay que medicar al sistema, no hay que corregir al sistema, hay que medicar, ¿ya? Porque los niños son los enfermos. Entonces yo creo que hay o sea, estamos tan seteados, ¿ya? Mal seteados, ¿ya? Desde de la forma en que estamos mirando el mundo, que yo creo que nos cuesta mucho ver efectivamente lo mal que lo estamos haciendo, ¿no?
Y ese es el problema de conciencia que tenemos, ¿no? Yo creo que a todo nivel. Esta forma de educación viene ya hace muchos años en Chile, o sea, esto viene desde Pinochet en adelante, ¿no? De cómo la educación lentamente y muy profundamente se ha convertido en nuestra peor cárcel, ¿no? Como sociedad. Bien, agradecido nuevamente por esta conversación y hacemos votos para que en el próximo Chile que se está gestando, estos grandes temas tengan un espacio y que vayan implementando una sociedad diferente. Así que un mensaje final, por favor, diputada Cristina Girardi, a esta audiencia de Conversaciones por la Vida en diariolarrazón.cl. Bueno, primero, sinceramente agradecer la conversación porque es difícil tener espacios de conversación más profunda, ¿no? Los cuales yo agradezco enormemente y agradezco también tus sugerencias, ¿no? Y también te quería pedir apoyo en eso, ¿no? En esto de involucrar, ¿ya? Y dialogar y difundir esto y generar conciencia respecto a la importancia de esto. Si el diario La Razón nos puede ayudar también en esto, sería de mucho apoyo, ¿no? Y solamente terminar con aparte de que si el águila conociera al conejo no se lo comería, que es una frase que a mí me emociona mucho, ¿no? Decir que todo el pensamiento en educación y en las neurociencias señala que los seres humanos no somos seres racionales, somos fundamentalmente y principalmente seres emocionales. Y si nos olvidamos de esta parte, no seremos buenos seres humanos. Así que, y yo creo que no somos buenos seres humanos. Y yo creo que eso es lo que, en definitiva, el planeta lo está reconociendo a través del cambio climático, este llamado de alerta que tenemos, es porque no hemos sido buenos seres humanos. Y yo creo que nos hemos olvidado de una parte fundamental nuestra que tiene que ver con el aspecto emocional, ¿ya? Y qué es lo que nos puede conectar y reconectar con el planeta y salvar el planeta. Yo creo que también ahí hay un desafío enorme que tenemos por delante y espero que seamos capaces y que estemos a la altura de generarnos los cambios nosotros para lograr que el planeta sobreviva y que tengamos, que las generaciones futuras tengan mejor posibilidad que nosotros incluso, ¿no? Y no dejarle el dolor que estamos causando, ¿no? Y la destrucción que estamos causando. Muchas gracias. Estábamos conversando con la diputada Cristina Girardi.